¿Cuándo? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces vamos a iniciar el análisis de la función digestiva. Esta parte o este capítulo del programa tiene una gran desventaja porque el sistema digestivo y las funciones digestivas ustedes las han estudiado desde que están en los jardines infantiles, los que fueron jardines infantiles. Es el primero que se toca cuando se está estudiando biología. Y después probablemente en enseñanza básica y media estudiaron varios aspectos del aparato digestivo. Por lo tanto, yo no voy a entrar en mucho detalle, es decir, de la parte general, algunas cosas que son obvias, pero me interesa que ustedes vean la integralidad del proceso digestivo. Cuando tengan la oportunidad, miren en detalle este dibujo que resume bastante bien cada uno de los procesos digestivos. Masticación, acción de enzimas, estómago, digestión, aquí, pasaje al intestino delgado, acción enzimática, acción motora, absorción, aquí, y llega al intestino grueso, absorción de agua principalmente aquí y salida al exterior, ¿sí? Y por este otro lado, la regulación hídrica de este pasa al sistema cardiovascular, al volumen circulante efectivo, se utiliza, se reabsorbe y pasa a los riñones, donde se filtra y se produce la orina. Está buen resumen, ¿no? Entonces vamos a empezar con eso. Se supone que esto debiera funcionar. Ahí. Entonces lo que vamos a ver es fisiología del aparato digestivo. Y yo por lo menos lo voy a organizar. Hay otras formas de organizar la fisiología, pero lo voy a organizar separando las principales actividades que desarrolla el aparato digestivo para lograr la integralidad. Eso significa necesariamente ver algunas cosas bastante separadas de otras, y cuando sea necesario vamos a colocarlas todas en conjunto, pero todas estas funcionan en conjunto y simultáneamente. Entonces está la actividad motora, tenemos que ver cómo se genera la actividad motora a través de la organización nerviosa y muscular, cómo se generan los impulsos nerviosos y la actividad motora, y particularidades motoras por segmentos anatómicos. Después de esto vamos a ver actividad secretora, tipos de actividad secretora, los mecanismos con los cuales se produce esta actividad secretora, la regulación de la actividad secretora local y endocrina y particularidades de esta en estómago, hígado y páncreas, de la actividad secretora principalmente. Y la actividad de absorción, que es el fin último del aparato digestivo, digerir los alimentos y absorción de los componentes esenciales de los alimentos que se realiza también en el tubo digestivo. Esto no ocurre si todo esto anterior, actividad motora y actividad secretora, no se está produciendo simultáneamente y en buenas condiciones. Para que esto ocurra, todo esto tiene que funcionar apropiadamente, sincrónicamente, y ustedes lo realizan cada día. Si tomaron desayuno, ¿sí? ¿Algunos tomaron desayuno?
¿Están tomando desayuno? ¿Alguno que conteste? Ignacio, ¿está ahí en primera fila? Yo tomé desayuno y ahora estoy tomando café. ¿Otra vez? Ya. Entonces, si usted tomó desayuno, usted desarrolló parte de la actividad motora y lo más probable es que su desayuno esté en el fenómeno de actividad secretora en un segmento específico que en este caso sería el estómago, en este momento. Bien. Ahora, hay que recordar algunas características que tiene la pared del tubo digestivo. Esto para recordar lo que ustedes vieron. Si uno hace un corte de la pared del tubo digestivo, cualquiera, aquí está esquematizado un segmento de intestino delgado, pero digamos en los distintos segmentos es parecido. Uno puede identificar una capa serosa, acuérdense, una capa muscular, una capa submucosa que en el tubo digestivo es bastante amplia y a veces bastante compleja en su funcionamiento, y la mucosa, que es un epitelio monoestratificado que recubre todas la superficie y anfractuosidades que tiene la submucosa. ¿Ya? Aquí. La submucosa también tiene se manifiesta aquí lo que se llama la muscular de la mucosa, que desarrolla cierta actividad muscular de aumento de relajación y contracción de la submucosa. La actividad muscular, por su parte, está subdividida principalmente, no extensivamente, pero principalmente en una capa externa que está dispuesta longitudinalmente a lo largo del tubo y una capa interna cuyas fibras musculares están dispuestas alrededor del tubo circularmente, ¿ya? Y aquí están en letras rojas indicados dos de los componentes muy importantes del funcionamiento, que son parte del sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico, algunos autores lo consideran como un sistema nervioso autonómico distinto del simpático y el parasimpático, y en realidad funciona de manera independiente, no independiente del simpático y el parasimpático, pero sí tiene sus propias particularidades de funcionamiento. Y están representados principalmente por dos plexos o agrupaciones de tejido nervioso que recorren todo el tubo digestivo. Está un plexo que va entre las capas musculares, entre la longitudinal y la circular, que se llama plexo mientérico o plexo de Auerbach, en honor al señor Auerbach que lo describió. Y un plexo nervioso que recorre parte del tubo digestivo, que es el plexo submucoso, que va entre la capa interna circular y la submucosa, que fue descrito por el señor Meissner, y de ahí el nombre que tiene en su honor. Bien, esas son las características de la pared del tubo digestivo. Ahora, eso tiene ciertas particularidades, porque el músculo liso del tubo digestivo, aquí está esquematizada la capa circular del tubo digestivo, aquí está el plexo ganglionar submucoso y el plexo ganglionar mientérico. La capa longitudinal está por encima de este plexo, de esta capa, ¿ya? Y aquí está la mucosa. Y las características principales son que el músculo liso del tubo digestivo,
por la acción muscular de estos plexos, se comporta como si fuese un sincicio. No es un sincicio. Acuérdense cuáles son las características del sincicio, Daisy, que está por ahí. Daisy Jacqueline. Sí, profesor. ¿Cuáles son las características de un sincicio? No estoy segura. Pasa. No es que no esté segura, no sabe. Cristina. Sí. O sea, para mí como la característica del sincicio es que es como un tejido que tiene como quizás, o sea, tiene uniones como entre las células, entonces actúan como uno solo. Ya, las células están Como para contraerse directamente. tienen quizás uniones gap, entonces las ondas de despolarización pasan como al mismo tiempo por todas las células, entonces Ya. actúan en conjunto. De acuerdo, de acuerdo. El ejemplo más claro de eso es el músculo cardíaco, ¿sí? Es un sincicio verdadero. En cambio, acá las células son individuales, igual como en toda la musculatura, las fibras musculares lisas son individuales, pero actúan todas en conjunto, se comportan como si fueran un sincicio, porque las fibras musculares, las fibras nerviosas que lo inervan generan esta actividad, y aquí se controla la actividad de las fibras musculares. Y entonces aquí es donde se determina que las fibras musculares van a trabajar todas juntas en algún momento, ¿ya? Ahora, la característica de estas células es que tienen una actividad eléctrica de base. No se generan ondas lentas en el tejido nervioso. La actividad eléctrica no es una actividad eléctrica como tienen los nervios del sistema muscular estriado, por ejemplo, donde, si ustedes se acuerdan, parte de una base, de una zona no estimulada, con diferencia de potencial estable, y esa diferencia potencial, cuando es estimulada, va a cero y vuelve de nuevo a establecerse la diferencia potencial estable. Aquí en estas células del sistema nervioso entérico, en estos plexos, las fibras tienen ondas lentas, es decir, la diferencia potencial entre la parte interna y externa de la célula no es estable, y por eso se generan diferencias de potencial dentro de ciertos límites. Y cuando se necesita o llega un estímulo apropiado, se produce lo que se llama una estimulación y aparecen ondas de espiga. Estas ondas de espiga son el equivalente a potenciales de acción. El equivalente, no son exactamente potenciales de acción porque no tienen ondas lentas, pero hay muchos autores que simplemente hablan de potenciales de acción, igual, ¿no? Para este caso o para el caso de los músculos de las fibras estriadas, que inervan las fibras estriadas. Y entonces aquí se produce estos potenciales de acción por intercambio iónico entre la parte interna y externa de la célula. Esto está bien explicado en el texto de Guyton, donde aparece un esquema parecido a este. Aquí está la membrana, el potencial de membrana, que es la diferencia potencial que se genera entre el lado interno y el lado externo de la célula. Y aquí la diferencia potencial está
próximo a los 50 milivoltios, a menos 50 milivoltios. Pero esta diferencia de potencial en el potencial de membrana en las fibras del sistema digestivo es inestable y entonces fluctúa algunos milivoltios para arriba y para abajo. Esta es la situación que se tiene en reposo. Cuando se aplica un estímulo, y estos estímulos, los estímulos más importantes, son los estímulos de distensión, la acción directa de acetilcolina, que es el mediador parasimpático, y la acción de algunas hormonas gastrointestinales cuando actúan sobre estas células, genera una estimulación y desde la cima, cima con C, desde la cima, porque esta cima es cima con S, ¿sabían ustedes, no? Esta parte profunda de la onda también se llama cima, pero se llama cima con S. Y esta es la cima, la parte superior es la cima con C. Entonces, en la cima de las ondas lentas aparecen potenciales de acción. Yo siempre tengo que hacer la salvedad. Para mí este dibujo tiene un error, y es que los potenciales de acción tienen que llegar a cero, aquí, todos, para que se produzca la depolarización y la repolarización, que es la parte descendente, que es la característica de las ondas, de los potenciales de acción. Entonces, estas son las espigas o potenciales de acción. Lo van a encontrar con cualquiera de esos dos nombres aquí. Y estos se generan por estos estímulos. La diferencia en este sistema es que este sistema no es estable, como ustedes ven. En reposo está en aproximadamente este nivel de diferencia de potencial de membrana, y cuando hay acción de estímulo, por ejemplo la distensión, la acetilcolina o la acción de hormonas, las ondas lentas ascienden, es decir, se generan entre diferencias de potencial algo menores. Y a partir de esta situación, cuando sobrepasa, aquí está marcado con azul, pero cuando sobrepasa este punto, los potenciales de acción se generan los potenciales de acción o las ondas de espiga, ¿ya? No solamente es inestable aquí para generar estas ondas, sino que también pueden generar inestabilidad en el sentido de modificar la acción de membrana, que va a modificar los potenciales de membrana en las células. Se completa el gráfico que aparece en Guyton, porque cuando se produce mucha estimulación de este tipo, las ondas lentas tienden a subir mucho y se genera lo que se llama la depolarización. Las ondas lentas se aplanan en un cierto nivel muy próximo al de la depolarización, aquí, por aquí, y estas ondas no son capaces de responder a los estímulos adicionales. Y esto se produce cuando hay un exceso de estimulación. Por el contrario, hay situaciones o estímulos que generan el efecto contrario sobre la actividad eléctrica de las células del sistema nervioso entérico. Y, por ejemplo, la acción de epinefrina y norepinefrina o el aumento de la actividad simpática tiende a deprimir, a hiperpolarizar
porque hay una diferencia mayor de potencial, hiperpolarizar el potencial de membrana, y cuando se hiperpolariza, cuando hay un exceso de estos fenómenos que generan esta actividad de presión, se hiperpolariza y entonces aquí no aparecen ondas de espiga. Entonces, si no aparecen ondas de espiga, significa que no se estimulan las fibras nerviosas. Y si no se estimulan las fibras nerviosas, significa que no hay actividad motora. Esta es la consecuencia. La aparición de ondas de espiga es el estímulo para la actividad motora. Y entonces, cuando el aparato sistema nervioso entérico alcanza este nivel de depolarización en las células del tejido nervioso, o este nivel en déficit o en exceso, se va a producir ausencia de aparición de ondas de espiga y por lo tanto desaparición de las ondas, ausencia o desaparición de las ondas de espiga y por lo tanto falla en la actividad muscular. No se contraen los músculos que son estimulados por estas fibras, ¿ya? Esta depolarización o la hiperpolarización tiene consecuencias en condiciones patológicas bien específicas y bien importantes. Sería conveniente que ustedes revisaran esta parte y en qué situación patológica se puede producir hiperpolarización o depolarización excesiva. ¿Sí? ¿Profe? Sí, dígame, Laura. Me quedó una duda, porque esta línea, la despolarización, no debería estar en cero, por lo que dijo anteriormente. Exactamente, pero yo creo que esta ausencia de respuesta en esta línea de depolarización, de diferencia potencial entre el interior y el exterior, se genera la ausencia de respuesta antes que se alcance el cero. Eso es lo que indican la información de análisis fisiológico que se hace de esto. Se producen aquí, cuando están por aquí, ya no hay ondas de espiga, y al no ver ondas de espiga no hay actividad contráctil, ¿ya? Ahora, en términos estrictos, esto debiera estar por aquí, según usted, ¿sí? Yo también creo que debiera estar más próximo acá, pero esto es lo que tal cual está graficado. Yo no modifiqué el gráfico, sino para colocar estos cuadritos con textos, ¿ya? Que aparecen en el libro de fisiología de Guyton, ¿ya? El gráfico está extraído tal cual de ahí. Por eso yo tengo que hacer mención que estos tienen que llegar todos aquí, estas ondas de espiga tienen que llegar todas a cero, y esta depolarización, la depolarización funcional, se produce cuando está cerca de cero, pero aquí está bastante lejos de cero, está en 20. Pero bueno, eso es así. ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta? Sí, y otra preguntita que tampoco la entiendo. ¿Por qué algunas ondas lentas parten de menos 50, otras de menos 40? Porque por acción de los estímulos. Por ejemplo, cuando usted distiende el estómago, vamos a verlo, uno de los primeros que vamos a ver, cuando usted lo distiende, se modifica la respuesta del potencial de membrana, y en vez de tener las ondas a este nivel, tiene las ondas a este nivel, por el solo hecho que se haya producido una distensión o que se haya producido un estímulo de acetilcolina o una concentración de hormonas gastrointestinales estimulantes de la actividad motora más intensa. Se elevan las ondas de potencial, y estos potenciales de espiga, las ondas de espiga, aparecen por acción de un estímulo, de un mínimo estímulo.
ese mínimo estímulo, si se aplica aquí, no genera la aparición de ondas de espiga. Pero si se aplica cuando la onda está aquí, por eso yo hice la rayita acá, que es como el umbral de excitación de las fibras nerviosas, como aparece como un umbral de excitación, se aparecen las ondas de espiga acá. Ahora, si usted se fija, mientras más alto está la cima de las ondas lentas, aparece mayor frecuencia de ondas de espiga. Y usted sabe que al igual que en el potencial de acción, la mayor frecuencia de aparición de potenciales de acción genera una mayor intensidad en la actividad contráctil de las fibras musculares, ¿sí? O se contraen más fibras musculares, ¿sí? Por lo tanto, la contracción, en este caso, cuando las ondas aparecen desde este nivel, la contracción es más intensa, porque aparecen más ondas de espiga, ¿sí? Aquí escasa, aquí debieran haber aparecido 3 ondas de espiga por lo menos, para hacer la diferencia, y aquí más ondas de espiga, porque se produjo sobre una zona en que la membrana de la fibra nerviosa está más fácilmente estimulable, ¿ya? Cuando sube el potencial cuando hay menor diferencia de potencial, menor diferencia de potencial, se hace más excitable, por decirlo así. ¿Estamos? Sí, gracias, profesor. Ya. Revíselo en todo caso en el Guyton. Guyton, no Guyton. Por si acaso. Entonces, ¿cómo se produce la regulación de la actividad nerviosa, la regulación funcional? ¿Cómo se regula el aparato digestivo? Esta regulación tiene un componente nervioso muy importante. Todos son importantes, pero este es muy importante porque se conoce con bastante más detalle. Y existe lo que se llama, algunos autores, y a mí me gusta esa interpretación, que existe un sistema nervioso intrínseco o entérico que es distinto de los anteriores, del sistema nervioso autónomo principalmente, es distinto porque tiene varias particularidades de respuesta independiente, a diferencia del sistema nervioso autónomo parasimpático, cuyo estímulo tiene un origen conocido y un destino conocido. Aquí hay integración de un sistema nervioso particular que se ubica en la pared del tubo digestivo y que es autónomo. No totalmente autónomo, porque también depende funcionalmente de estos, pero también depende de la actividad de los sistemas endocrinos y del sistema inmune, ¿ya? Este sistema responde, la capacidad de respuesta es mucho más compleja que estos, porque responden al sistema nervioso, a los sistemas endocrinos y al sistema inmune. Como lo vimos aquí. Los estímulos para generar estos cambios son generados por distensión, este es un fenómeno mecánico, por acetilcolina, que es el mediador parasimpático por excelencia, y por las hormonas gastrointestinales. ¿Ya? Ahora, esta regulación nerviosa, entonces, que depende de este sistema nervioso intrínseco modulado,
también depende, como lo vamos a comentar enseguida, ustedes mismos lo experimentan en cada momento, del sistema parasimpático y el sistema simpático. Pero además depende de una regulación hormonal. Esta regulación hormonal es regulación hormonal propia del tubo digestivo, por eso se llaman hormonas digestivas, ¿ya? Porque se desarrollan o se liberan durante los procesos digestivos y son producidas, la mayoría de ellos, por tejidos que están en el tubo digestivo o próximos al tubo digestivo, y se genera por acción de hormonas enteroendocrinas. Y además el sistema digestivo tiene regulación paracrina. Ustedes acuérdense que la regulación paracrina es aquella que se produce por sustancias que se producen en las células y actúan cercanas a la célula en la que se producen por difusión, por simple difusión al líquido intersticial que rodea las células y que actúa en las células vecinas. Vamos a ver esta acción paracrina dentro de los procesos regulatorios, por ejemplo, de la secreción gástrica en el estómago, ¿sí? Entonces, regulación nerviosa, regulación hormonal por hormonas, endocrina, y regulación paracrina. Vamos a ver con un poco más de detalle esto. El sistema nervioso entérico, que es un sistema nervioso, insisto, con una respuesta integradora, está presente este sistema nervioso entérico desde el esófago hasta el ano. Aquí, desde el esófago hasta el ano se encuentra presente el plexo mientérico, que es el que va entre las capas musculares de musculatura lisa, las fibras musculares longitudinales externas y circulares internas. Y este sistema nervioso entérico, el plexo mientérico de Auerbach, que es parte de este sistema nervioso, controla principalmente, pero no exclusivamente, principalmente la actividad motora. A su vez, el plexo submucoso, que es el que va entre la capa de musculatura circular y la submucosa, o el plexo de Meissner, está presente no en todo el tubo digestivo, es más corta la presencia de este plexo submucoso, porque está presente desde el duodeno principalmente. Se puede identificar este plexo submucoso desde el duodeno y controla principalmente la actividad secretora, que es la actividad secretora que se produce principalmente en las glándulas del tejido submucoso y otros. ¿Ya? Entonces, este plexo que controla principalmente la actividad motora, y aquí este que controla principalmente la actividad secretora, funcionan en conjunto. Hay interrelación entre este y este otro, de manera tal que la acción es integradora tanto de la función motora como de la función secretora. ¿Sí? Ahora, por supuesto, para complicar un poco esto, todos los componentes del sistema nervioso entérico tienen lo que se llaman fibras excitatorias y reciben también señales excitatorias y señales inhibitorias. Y, por ejemplo, las señales excitatorias son fundamentalmente colinérgicas. Cuando uno habla de colinérgicas, habla de acetilcolina. Y la acetilcolina es el principal mediador del sistema
nervioso parasimpático. Y fibras inhibitorias, donde está el péptido intestinal vasoactivo y hay acciones de fibras simpáticas, es decir, epinefrina y norepinefrina participan también dentro de las fibras de la actividad que estimula las fibras inhibitorias, pero la liberación aquí son de péptido intestinal vasoactivo, así se llama ese. ¿Ya? Y se produce, el péptido intestinal vasoactivo se produce en el aparato intestinal. Ahora, el control nervioso, aquí hay un plexo, aquí está el plexo mientérico, aquí está el plexo submucoso en este esquema que también es del Guyton, ¿ya? Y entonces este plexo está colocado en la pared del tubo digestivo. Esta es la pared del tubo digestivo. Y aquí está la parte más externa, que es el epitelio, ¿sí? El epitelio, aquí está el plexo submucoso, aquí están las fibras musculares lisas, el plexo submucoso, y aquí están las fibras musculares longitudinales o la capa externa, y aquí está el plexo mientérico. En conjunto, estos forman el sistema nervioso entérico del cual hemos estado hablando. Y tanto el plexo mientérico como el submucoso reciben fibras musculares provenientes del sistema nervioso parasimpático como del simpático. Por lo tanto, si bien es cierto, estos tienen cierta autonomía para funcionar, la actividad del simpático o la actividad del parasimpático van a modificar sustancialmente la actividad nerviosa de las células de estos plexos. Y el plexo mientérico va a entregar fibras principalmente para las fibras musculares del sistema liso y del sistema longitudinal que está por aquí arriba. Aquí faltaron unas flechitas hacia arriba, y el parasimpático va a entregar fundamentalmente en ambos lados fibras estimuladoras, que son principalmente el parasimpático, o inhibidoras, actividad inhibidora, que son principalmente del simpático. A los ganglios... Sí, dígame, Laura. Una consulta, ¿a qué se refiere? Disculpe, ¿a qué se refiere eso de postganglionar y preganglionar abajo de simpático y parasimpático? El simpático es postganglionar siempre. Los ganglios los ganglios del simpático, ustedes se acuerdan, están ubicados en las cadenas paravertebrales. ¿Sí? Sí. La cadena ganglionar simpática. Estas emiten fibras que van a los ganglios simpáticos, y los ganglios simpáticos, ¿se acuerdan cuáles son? Podemos verlo más adelante, pero ¿se acuerda cuáles son? El ganglio celíaco, ¿se acuerdan? Yo al menos no me acuerdo mucho, profe. Ya, hay 3 ganglios principales donde llegan las fibras preganglionares del simpático. Y a partir de ahí salen las fibras postganglionares del simpático. En cambio, en el parasimpático no pasan por esos ganglios, y vamos a verlo después por otro. Gracias. ¿Ya?
Entonces, aquí en esta zona de la mucosa hay neuronas sensitivas. Estas neuronas sensitivas, para terminar el grupo son las que proveen aferencias locales. Aquí estas pueden ser sensibles a estímulos químicos o sensibles a estímulos mecánicos. Hay distintos tipos de cambios que ocurren en el lumen de la mucosa intestinal, por ejemplo, y que son cambios de tipo químico o cambios de tipo mecánico, y van a llevar esta señal a los ganglios paravertebrales para que los ganglios paravertebrales son los que acabamos de ver recién, de que les acabo de comentar recién, que llegan después a los ganglios abdominales. Y entonces se genera una respuesta aquí que normalmente no pasa por la parte superior, no va al sistema nervioso central. Entonces estos circuitos que se producen aquí son circuitos locales en una cierta extensión del tubo digestivo, que afectan principalmente al tubo digestivo, pero de los cuales ustedes no toman conciencia. El proceso digestivo, una vez que se inició, como lo vamos a ver más adelante, ya es automático, es automático por este sistema de estímulo y respuesta, aquí o acá, y es inconsciente. Usted no tiene conciencia de qué es lo que está ocurriendo en su estómago en este momento si es que usted tomó digestivo. Si tomó desayuno. Javiera, ¿usted quería preguntar algo? No, profe, ya lo pregunté. Ah, ya. ¿Cómo tiene su micrófono abierto? Ya. Entonces, ese es el control nervioso de la pared intestinal. Aquí hay un esquema de lo que comentamos recién, que es la distribución del sistema nervioso intrínseco. Se inicia el sistema nervioso intrínseco en el plexo mientérico o de Auerbach, se inicia en el esófago. Aquí va y recorre el plexo mientérico todo el tubo digestivo, intestino delgado, intestino grueso, y llega hasta la zona del recto llano, acá. En cambio, el plexo submucoso, como dijimos, el plexo de Meissner, se describe principalmente a partir del duodeno. Aquí está el duodeno. Ahí va. Y ahí va. Son los ganglios submucosos. Esto tiene importancia porque el estómago, que funciona activa e intensamente en el control de la actividad secretora, lo hace principalmente por otros estímulos, como vamos a ver más adelante, que no están controlados por el sistema del plexo submucoso. Y la actividad secretora del estómago es relativamente independiente de la relación directa con el plexo submucoso. ¿Ya? Bien, esa es la distribución del sistema nervioso. Ahora, el tubo digestivo además se inerva por el sistema nervioso parasimpático. Y lo coloqué primero el sistema nervioso parasimpático, después viene el simpático, porque se genera el sistema nervioso parasimpático es el que genera a nivel de la pared intestinal aquí y a nivel de los plexos del plexo submucoso principalmente, la actividad, una modulación o actividad excitatoria o estimulatoria, ¿ya? El primer fenómeno parasimpático viene a partir del nervio vago, y el nervio vago, ustedes saben que es uno de los principales pares craneanos. ¿Qué número tiene el vago? Laura.
10. profe. 10, ya, bien. ¿Se acuerdan de los pares craneanos, sí? Como el agua. Sí, claro, como el agua oscura. ¿Ya? ¿Cuál es el 6? El abducen. Ya. ¿Y el 8? El vestíbulo El coclear. vestíbulo coclear. Ustedes, como son jóvenes, se aprendieron la nomenclatura nueva, porque estos tenían otro nombre cuando yo estudié anatomía. ¿Ya? No tenían, todos no tenían los mismos nombres. Entonces uno se acordaba de ciertos métodos mnemotécnicos para estudiar los pares craneanos, ¿sí? Algo así como, ¿se acuerdan de La novicia rebelde? Olfa óptimo topater. No, supercalifragilístico expialidoso, que junta muchas palabras en una gran sola palabra. Aquí yo me aprendía 2 palabras y tenía todos los pares craneanos, miren. Olfa óptimo topater trigemoto, esa es una. Faciaudiclosoneumo espihipo, esa es otra palabra. Y ahí están los 12 pares craneanos. Se los dejo para que se lo aprendan. Olfa óptimo topater trigemoto, faciaudiclosoneumo espihipo. Esa lecera me la aprendí hace casi 60 años. Y todavía no se me olvida, y así me acuerdo de cuáles son cuál en cualquier momento. Bueno, terminado el dato freak, vamos, el sistema parasimpático entonces que afecta al tubo digestivo principalmente proviene de la estimulación del 10º par o vago que emite fibras al esófago, al estómago, al duodeno, vesícula, páncreas y al ciego. Hasta el ciego llegan fibras del aparato parasimpático, del nervio vago, ¿ya? Y el parasimpático, ustedes saben, continúa por la médula hacia abajo y en la porción sacra del parasimpático se emiten varios segmentos. En los segmentos sacros de segundo, tercero y cuarto principalmente, se emiten ramas de la porción sacra del parasimpático que en conjunto forman los nervios pélvicos y que van a emitir van a ir a inervar en el tubo digestivo el colon distal, el recto y el ano. Ahí están 3, 4 y 5. No, 2, 3, 4 y 5. Aquí inervan el colon, el recto y el ano. ¿Ya? Ahora hay estos nervios pélvicos no solamente inervan el tubo digestivo, sino que otros órganos pélvicos inervan principalmente las estructuras genitales masculinas y femeninas en la actividad parasimpática. Parten de los nervios pélvicos, ¿ya? Y en el caso del tubo digestivo, este parasimpático genera una acción fundamentalmente, dijimos, excitatoria. Esta. Y además tiene reflejos aquí, se generan reflejos vagovagales. Acuérdense que el nervio vago tiene fibras que van desde los órganos donde llegan, van fibras hacia el sistema vagal. Y entonces aquí pueden generarse un reflejo que parta de aquí, supongamos del duodeno, y que vaya a tener influencia en la zona del esófago.
por acción parasimpática. Eso es posible a partir de la existencia de lo que se llaman reflejos vagovagales. ¿Bien? Todo esto tienen que verlo pensando en la actividad del tubo digestivo. Ustedes tienen el tubo digestivo a la mano. Ustedes realizan muchas actividades del tubo digestivo casi inconscientemente, pero yo los invito a que pongan atención a eso para seguir. El sistema nervioso digestivo, la inervación del sistema nervioso digestivo recibe una fuerte influencia del sistema simpático. Y en términos genéricos, en el tubo digestivo, el sistema simpático produce una modulación inhibitoria. Y aquí está, a nivel de la médula, en los segmentos 5, del 5 torácico hasta el 3 lumbar, que está por aquí, ahí, en todo este segmento, un amplio segmento de la médula, se generan fibras que van a la cadena ganglionar simpática. Esto es lo que comentábamos recién, señorita. Se me perdió. ¿Laura sería? ¿Ya? Aquí está la cadena ganglionar simpática y a partir de esta cadena ganglionar simpática, desde aquí, el 5, se generan a partir de ella fibras que llegan a estos ganglios. El ganglio celíaco, y los ganglios mesentéricos superior e inferior. Aquí se produce aquí llegan las fibras preganglionares y a partir de estos ganglios salen las fibras postganglionares, por eso se llaman postganglionares, como lo vimos recién. Y estas fibras simpáticas entonces se reparten fundamentalmente, aquí debería haberlo puesto en rojo yo, se reparten en los vasos sanguíneos, generando principalmente la acción simpática, acuérdense, genera vasoconstricción. Y al generar vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo en el territorio donde se produce vasoconstricción. Y esa disminución del flujo sanguíneo inhibe la actividad, sea motora o secretora, de la zona que está siendo inervada por esta cadena ganglionar. Por lo tanto, el sistema simpático tiene dos efectos. Un efecto que va inhibitorio, que va directo al plexo nervioso, y otra acción que es indirecta por las fibras que se reparten a los vasos sanguíneos y que van a producir modificación del flujo sanguíneo en esos territorios. Hay dos mecanismos de acción, un directo y otro indirecto. Y esta acción inhibitoria entonces se produce por el efecto directo y por el efecto indirecto de el efecto directo. Aquí estas fibras llegan directamente a los vasos sanguíneos y hay fibras que llegan al sistema nervioso intrínseco que generan un mecanismo inhibitorio ahí también. ¿Ya? Ahora, uno puede, yo los invito a que piensen cuando ustedes están en una situación relajada o cuando están en una situación tensa. Por ejemplo, quiero tener mala onda, pero si de repente hay una persona muy querida que está muy delicada de salud y ustedes están preocupados, van a tener un predominio de actividad simpática. Y lo más probable es que este predominio de actividad o modulación simpática exagerada les provoque alteraciones en el flujo, en el funcionamiento del tubo digestivo. Van a notar dificultades en el proceso digestivo gástrico, por ejemplo. Van a notar una dificultad en la actividad motora esofágica, como que les cuesta tragar.
van a tener una inhibición de la actividad motora, por ejemplo, en colon. Ya esto es lo que más se nota en colon. Y al disminuir la actividad motora, el contenido fecal permanece más tiempo ahí y predominan la constipación. Pero si hay una estimulación directa, intensa, puede producirse una hiperactividad motora aquí con diarrea intensa por efecto de una estimulación nerviosa intensa. Entonces, un resumen es esto: el simpático y el parasimpático. El parasimpático por el nervio vago y el parasimpático por los nervios pélvicos que salen de aquí, que van a llegar al sistema nervioso entérico. Aquí van a modular el plexo mientérico y el plexo submucoso, estimulado por el sistema parasimpático o inhibidos por el sistema parasimpático, aquí en el sistema nervioso entérico. Y el plexo mientérico va a actuar sobre musculatura longitudinal y sobre musculatura circular. ¿Ya? Y además actúa aquí, no me gusta cómo están dispuestos los títulos, pero bueno, el autor de esto no soy yo, de este dibujo. Las células secretoras y las células endocrinas salen de aquí también. El sistema nervioso simpático, por su parte, proviene del sistema nervioso central. Las fibras preganglionares llegan a partir de los ganglios de la cadena paravertebral a los ganglios simpáticos, y de ahí salen fibras postganglionares que llegan al plexo submucoso o que salen directamente a los vasos sanguíneos. Aquí, por ejemplo, yo habría sacado esta flecha que van a los vasos sanguíneos, porque a los vasos sanguíneos llega inervación directa desde los ganglios simpáticos. Ya, a ver si para el próximo año la modifico. Esto. Ese es el resumen del sistema nervioso en el tubo digestivo. La regulación paracrina, que es muy sencilla, aquí se produce en una célula. El mediador paracrino pasa al espacio intersticial que rodea la célula, y estos mediadores paracrinos van a actuar sobre las células que son vecinas. Y les dije yo que se veía fundamentalmente en el estómago. Vamos a hacer mención aquí. Por ejemplo, la liberación de histamina actúa en forma paracrina en las células enterocromafinas del estómago, aquí. Y la serotonina actúa también de manera, en forma de regulación paracrina en el intestino principalmente delgado, ¿no? Y hay otras acciones paracrinas, aun cuando no necesariamente son paracrinas, que generan las prostaglandinas. La adenosina sí, el óxido nítrico también son sustancias que generan respuestas paracrinas también en el aparato digestivo. Pero las más destacadas son estómago e intestino. Las prostaglandinas son más como hormonas. Ahora yo los invito a que revisen las acciones de las hormonas digestivas. Hay de aquí 3 de los textos principales del aparato digestivo, de función digestiva, de fisiología general, que ustedes han tenido disponibles en algún momento. Está el Guyton, el Verne y el Silverthorne, que tienen todos cuadros clínicos, cuadros bien buenos, donde están las hormonas digestivas más importantes. Son muchas,
hormonas digestivas. No tengo idea cuántas son, pero eran más de 200 hasta donde yo vi una última información. ¿Ya? Descritas. Hay algunas, es probable que alguna sea igual a la otra que tiene distinto nombre, pero... Y aquí están descritas las principales hormonas digestivas. Como toda hormona, estas células son secretadas en alguna parte, en una célula diana. Fundamentalmente, estas células secretoras están en el propio tubo digestivo, pero el producto de secreción pasa a la circulación general y llega a la célula objetivo lejos de la célula que le dio origen. En fisiología, lejos puede ser 1 o 2 centímetros, ¿ya? Así. O puede ser 1 metro de distancia. Eso, digamos, lejos es relativo. Pero la característica es que estas sustancias pasan a la circulación y llegan a través de la circulación a las células que son objetivo, en el tubo digestivo en este caso. Aquí hay 4 de las principales que yo extraje, este resumen lo extraje del Guyton, ¿ya? La gastrina es una de las hormonas de la función digestiva, la secretina es otra de las hormonas de la función digestiva. Esta es secretada en las células del duodeno, yeyuno e ilion y estimula la producción de pepsinógeno en bicarbonato. Fíjense, es secretado en el duodeno y estimula la secreción de pepsinógeno que ocurre en el estómago. Y además estimula el bicarbonato pancreático y biliar, que está lejos, digamos, del duodeno. Está al ladito, pero anatómicamente, pero desde el punto de vista funcional está lejos. La colecistocinina o colecistoquinina, que es producida en células del duodeno, yeyuno e ilion, principalmente del duodeno, y estimula la actividad de secreción pancreática, la contracción de vesícula y genera inhibición del vaciamiento gástrico en la actividad motora. Y aquí hay otra hormona, muotilina, pero vean ustedes todos las hormonas que están descritas en estas tablas. En las tablas habitualmente aparecen entre 8 y 12 hormonas con el lugar donde se producen y el efecto principal que se les describe, ¿ya? Estas son de las 4 principales. Entonces, hay una gran variedad de estímulos hormonales que regulan la función digestiva, sea en términos estimulatorios o en términos inhibitorios. La mayoría de estos actúa a través del sistema nervioso intrínseco, modificando la actividad del sistema nervioso intrínseco o modificando directamente la estimulación de la actividad motora, como este, por ejemplo, o este. Unos 10 minutos más. Los movimientos básicos en la actividad motora en el tubo digestivo son de 2 tipos. Lo que se llaman movimientos propulsivos u onda peristáltica, que consiste en una onda de contracción. Aquí hay un segmento de intestino habitualmente, pero esta actividad motora se observa en esófago, algo parecido se observa en estómago, intestino delgado, intestino grueso. Este es el movimiento básico. La onda propulsiva, y que en todos los casos consiste en una onda de contracción profunda que va por detrás del estímulo. La onda de contracción va por detrás del estímulo. Supongamos aquí está el estímulo, vamos a verlo después.
Aquí está el estímulo, la onda de contracción va por detrás y por regulación del sistema nervioso intrínseco, principalmente el plexo de Auerbach o el plexo intermuscular, ¿ya? Genera distensión aquí y contracción acá. Entonces, se habla de que esta onda propulsiva va precedida por una onda de relajación receptiva. Esta. Entonces, y por la acción del sistema del plexo mientérico, esto se produce progresivamente aquí por segmentos relativamente grandes. Y cuando habla de segmentos relativamente grandes, pueden ser 10-15 centímetros, o puede ser todo el esófago, o puede ser todo el estómago, ¿ya? Se genera de la misma manera una onda de contracción con una onda de relajación que va precediéndola, la relajación receptiva. Cuando se generan estas ondas, se habla de un reflejo mientérico o la ley del intestino, en el sentido de que tiene que ir una onda de contracción y una onda de relajación para que la onda peristáltica avance. Y aquí está el esquema. Ojo, a ver, déjenme. Vamos a explicar esto primero. Aquí está la zona que va a ser estimulada. Perdón, esta es la superficie del tubo digestivo. Supongamos este es un corte de la pared del tubo digestivo. Aquí está el estímulo. Este estímulo puede ser químico, como la llegada del alimento, o puede ser mecánico por la distensión que se genera por la llegada del alimento. Este estímulo es percibido aquí y aquí llega al plexo, donde estimula al mismo tiempo una neurona sensorial o de estiramiento, y se generan respuestas que van a células estimulatorias o células inhibitorias. Aquí hay una neurona excitatoria, aquí hay una inhibitoria. Si la señal va aquí o acá, es responsabilidad del estímulo que se produce en el plexo, ¿ya? Pero en todas partes hay neuronas motoras excitatorias y neuronas motoras inhibitorias. Pero en un segmento específico se va a producir por delante del estímulo, el estímulo va en esa dirección, por delante del estímulo la estimulación de una neurona inhibitoria y por detrás una excitatoria. Miren, aquí se estimuló la excitatoria por liberación de acetilcolina, se produce la contracción. ¿Vieron cuando apareció esta? Primero apareció esta, después apareció la otra. A ver. De nuevo. Esta aparece primero, pero inmediatamente aparece la otra. Miren. ¿Sí? Aquí se estimulan estas sustancias liberadoras, etc. Y este complejo, estimulación, inhibición por delante del estímulo y estimulación por detrás, se desplaza en este segmento del plexo, se desplaza hacia acá, generando la actividad de respuesta que es progresiva, ¿sí? En dirección oroanal, que es esta dirección que va para allá. ¿Se entendió, no? Este reflejo intestinal es el que se da en la musculatura circular, y también este reflejo en la musculatura circular. Este se inhibe, este se contrae, por eso
el conducto se relaja y el conducto se contrae. Y el desplazamiento se produce gracias a la actividad de la musculatura circular, longitudinal. Miren, ¿qué es lo que ocurre? Aquí está el estímulo. Hacia atrás del estímulo se produce la contracción de la musculatura circular y la relajación de la musculatura longitudinal. Hacia adelante del estímulo, aquí está el estímulo, se produce la relajación de la musculatura circular y la contracción de la musculatura longitudinal. Si se contrae la longitudinal, esta parte se acorta, ¿sí? Este segmento se acorta, y si se relaja la musculatura circular, el sistema se ensancha, se relaja, ¿sí? Y entonces, este complejo de estímulo y relajación se va desplazando por acción del plexo nervioso, se va desplazando en esta dirección. Y ese complejo de contracción-relajación circular va avanzando aquí por unos... Normalmente avanza en segmentos de 15 centímetros, un poco más. ¿Ya? Y después se detiene, y después se reanuda. ¿Sí? Es el esquema movimiento simplificado propulsivo. El resultado es ese. Atentos. Vamos a repetirlo. Como esto me costó harto hacerlo, entonces lo vamos a repetir un par de veces para que lo vean bien. Este es el resultado del movimiento propulsivo sincrónico que se produce en la pared. Aquí se va la contracción y la relajación. En el momento 2, la contracción está aquí y la relajación está acá. En el momento 3, la contracción está aquí y la relajación está acá. Este desplazamiento se produce por la acción integrada del plexo mientérico que se está estimulando e inhibiendo al mismo tiempo en el tubo digestivo. Así se produce el movimiento propulsivo. El segundo tipo de movimiento en el tubo digestivo es el movimiento de segmentación o mezcla. ¿Se entendió bien el anterior? Cristina, Felipe. Sí, doctor, sí, se entendió. Por lo menos yo lo entendí. Cristina. Ya. Bueno, el segundo tipo de movimiento del tubo digestivo es el que se conoce como movimiento de segmentación o mezcla. Este tipo de movimiento está presente con algunas diferencias, digamos, por segmento, son lo que se llaman movimientos peristálticos, de segmentación o mezcla. Los otros son movimientos propulsivos y se generan por contracciones locales de pequeños segmentos de la pared de la musculatura lisa. Aquí se contrae, pero en un segmento algunos centímetros por delante también se contrae y otros centímetros por delante también se contrae. Toda esa contracción ocurre simultáneamente, esta y esta otra. Y por lo tanto, aquí en este segmento intermedio se relaja. Y después ocurre el fenómeno inverso. Donde había relajación se produce contracción, donde había relajación se produce contracción, y donde había contracción se produce relajación. Yo les pongo como ejemplo de esto, si ustedes toman estos gorros de cumpleaños y le hacen, lo llenan de agua, no lo llenan de agua, le echan un poco de agua, lo anudan y lo ponen encima de una mesa y lo contraen así. ¿De acuerdo? Para que vean qué es lo que ocurre con el agua dentro del globo.
Cuando ustedes hacen esto, el agua del globo se desplaza violentamente en una dirección y otra sin poder seguir avanzando porque el globo está cerrado, digamos, queda algo parecido a lo que ocurre funcionalmente en el tubo digestivo. Entonces el contenido se desplaza en esta dirección y se produce funcionalmente lo que se llama el movimiento de mezcla como consecuencia de la segmentación, ¿sí? Estos son los movimientos básicos, vamos a volver a hablar de ellos. Miren, ahí va. ¿Sí? Y entonces el contenido del intestino se desplaza violentamente en uno o en otro segmento. Aquí está el segmento, se le llama segmento propulsor y acá está el segmento receptor. Pero, digamos, segundos más tarde se produce que este segmento receptor de aquí se transforma en segmento propulsor y va desplazando el contenido en uno o en otro sentido. Este es el movimiento más frecuente del tubo digestivo, el movimiento de mezcla. El movimiento propulsivo se produce en cortos periodos y va haciendo avanzar de a poco el contenido a lo largo del tubo digestivo. Es probable que en lo que llevamos de la clase, los que tomaron desayuno, el movimiento propulsivo haya sido de a poco haya ido de a poco vaciando el estómago, ¿ya? Y aquí tienen un estímulo importante del aparato digestivo. Cuando tomé esto yo, el octubre del 2018. Este es un estímulo de los que generan la respuesta tanto endocrina como motora en el tubo digestivo. Es muy temprano para esto todavía, pero échenle una mirada cuando estén próximos a la hora del almuerzo a ver qué es lo que pasa. Y aquí este es un resumen de lo que se llaman las familias de hormonas o péptidos gastroenteropancreáticos. Ustedes ven, son hormonas que no son las mismas, son las hormonas, algunas las mismas que vieron en el sistema endocrino, como la insulina o la somatostatina, pero hay un montón de otras que son propias del tubo digestivo. Y se llama familia de hormonas aquellas que se describen y que tienen una estructura química parecida. Así se habla de la familia de la secretina, de la familia de la insulina, de la familia de la gastrina, de la familia de la taquiquinina y de la somatostatina. ¿Sí? Son distintas hormonas. Todas estas son hormonas descritas en el funcionamiento del tubo digestivo y que, repito, se agrupan por estructura química parecida. Y cuando una hormona tiene una estructura química parecida a la otra, el efecto que genera es parecido. Aquí el péptido inhibitorio gástrico y el péptido intestinal vasoactivo son dos que tienen, por ejemplo, efectos, son parecidas químicamente, pero la respuesta del receptor es esta inhibitoria y esta es activatoria. Igual esta. La característica de esta de estructura química parecida es que estimulan receptores celulares parecidos. Bien,